El 2 de diciembre de 2018, un teléfono no paraba de sonar. Eran mensajes de feliz cumpleaños para Grace Millane, pero ella nunca los leería. En medio del viaje de sus sueños por Nueva Zelanda, la joven británica que acababa de cumplir 22 años había desaparecido. El silencio de Grace fue el primer indicio de una verdad aterradora. Lo que comenzó como la aventura de su vida estaba a punto de convertirse en una de las pesadillas más mediáticas de los últimos años. Grace Millane era una joven británica de 21 años, radiante y llena de vida. Recién graduada de la universidad, se había embarcado en la aventura de sus sueños, un viaje de mochilera de un año por el mundo. Ya había explorado Sudamérica durante 6 emocionantes semanas. Nueva Zelanda era una parada especial, un país que su propia madre había recorrido años atrás. Llegó allí el 20 de noviembre de 2018 y desde entonces mantenía a su familia en Essex, Inglaterra, al tanto de cada paso con fotos y mensajes constantes. El 1 de diciembre de 2018, Grace estaba en Auckland. Al día siguiente, el 2 de diciembre, cumpliría 22 años. Su teléfono no paraba de sonar. Mensajes de feliz cumpleaños, videollamadas de amigos y familiares ansiosos por celebrar con ella, aunque fuera a la distancia. Pero Grace nunca respondió a ninguno de esos mensajes. El silencio se volvió ensordecedor. Lo que debía ser un día de celebración se transformó en el inicio de una oscura premonición. Esas felicitaciones, cargadas de cariño, quedaron flotando en un vacío, el primer indicio de que algo terrible había sucedido. El 30 de noviembre de 2018, Grace regresó a Auckland y se registró en un hostal para mochileros en el centro de la ciudad. Como muchos jóvenes de su edad, usaba aplicaciones de citas. En Tinder hizo match con un hombre de 26 años llamado Jesse Kempson. El sábado 1 de diciembre, Grace se preparó para su cita. Salió de su hostal sobre las 5:30 de la tarde. Poco después envió a su familia la que sería su última comunicación. Una foto de un árbol de Navidad en el complejo Sky City. Una imagen festiva que contrastaría brutalmente con lo que vendría después. Las cámaras de seguridad de Auckland siguieron los pasos de Grace y Kempson esa noche. Se les ve visitando varios bares. Andy's Burgers and Bar, luego el Mexican Café y finalmente el Bluestone Room. Bebieron, conversaron durante horas, incluso se besaron. Una cita que, para cualquier observador externo, parecería normal, el inicio de una posible conexión. La tecnología y los espacios públicos ofrecían una aparente capa de seguridad, una ilusión que pronto se haría añicos. Cerca de las 9:40 de la noche, las cámaras los captaron saliendo del último bar. Caminaron juntos hacia el City Life Hotel, el lugar donde Kempson vivía. Las imágenes del ascensor son las últimas que existen de Grace Millane con vida. Entró con Kempson al elevador que los llevaría al apartamento de él en el 3er piso. Detrás de esa apariencia de normalidad, Kempson ocultaba una naturaleza manipuladora, una máscara que Grace no tuvo oportunidad de ver hasta que fue demasiado tarde. Llegó el 2 de diciembre, el día del 22º cumpleaños de Grace. En Essex su familia esperaba ansiosa su llamada, sus mensajes, pero el teléfono de Grace permanecía en silencio. La preocupación inicial se transformó rápidamente en una angustia creciente. Grace, tan conectada con los suyos, no dejaría pasar su cumpleaños sin dar señales de vida. 3 días después, el 5 de diciembre, sin noticias de su hija, los padres de Grace denunciaron oficialmente su desaparición. El personal del hostal confirmó sus peores temores. Grace nunca había regresado la noche del 1 de diciembre. La noticia de la desaparición de una joven mochilera británica en Nueva Zelanda corrió como la pólvora. Pronto, ocupaba titulares en todo el mundo. La distancia geográfica, miles de kilómetros separando a Grace de su hogar, solo intensificaba la desesperación de su familia y la atención del público. El padre de Grace, David Millane, voló a Nueva Zelanda. En una rueda de prensa desgarradora, con la voz quebrada por el dolor, apeló a la colaboración ciudadana. Describió a Grace como una hija encantadora, extrovertida, amante de la diversión y muy unida a su familia. Su sufrimiento en un país extraño conmovió a todos.
Mientras tanto, la maquinaria mediática, aunque vital para difundir la búsqueda, también convertía el duelo privado de una familia en un espectáculo público. La policía no tardó en identificar a Jesse Kempson como la última persona vista con Grace. Lo contactaron el 5 de diciembre, alertados porque él había dejado un comentario en una de las fotos de Facebook de Grace. Al día siguiente, el 6 de diciembre, Kempson fue interrogado. Su versión fue simple y fría. Tuvieron una cita corta y luego cada uno se fue por su lado. Era la primera de muchas mentiras. Las cámaras de seguridad, sin embargo, contaban una historia muy diferente, mostrando a Grace y Kempson entrando juntos al hotel City Life. El propio Kempson era un mentiroso patológico, un hombre que, según el fiscal del caso, había tejido un laberinto de historias y mentiras a lo largo de su vida para encubrir sus actos. Pero lo más escalofriante fueron las acciones de Kempson en las horas y días que siguieron a la desaparición de Grace, mientras ella yacía muerta en su habitación. La noche del 1 al 2 de diciembre, entre la 1:29 de la madrugada y las 6 de la mañana, los registros telefónicos revelaron una actividad macabra. Kempson vio pornografía y tomó varias fotografías íntimas del cuerpo sin vida de Grace. Buscó en internet términos como rigor mortis, bolsas extra grandes, limpiador de alfombras, fuego más caliente y, de forma crucial, Waitakere Ranges, la zona boscosa donde más tarde la enterraría. A la mañana siguiente, el 2 de diciembre, el día del cumpleaños de Grace, Kempson salió de su apartamento entre las 8 y las 10:42. Con una calma pasmosa, compró una maleta grande y productos de limpieza. Alquiló un coche, un Toyota Corolla rojo. Por la tarde, sus búsquedas en Google continuaron. Pájaros que comen carne y ¿hay buitres en Nueva Zelanda? Increíblemente, esa misma tarde, entre las 3 y las 9 menos cuarto, Kempson tuvo otra cita de Tinder con una mujer diferente. También alquiló una máquina para limpiar alfombras, que luego devolvió. A las 9:26 de la noche, las cámaras de seguridad del hotel lo grabaron trasladando el cuerpo de Grace, oculto dentro de la maleta recién comprada, desde su apartamento hasta el coche alquilado. Cada una de estas acciones, metódicas y frías, no apuntaban a un acto de pánico, sino a la conducta de un individuo calculador y desalmado, cuya principal preocupación era encubrir su crimen. La cita con otra mujer, mientras el cuerpo de Grace estaba cerca, revela una perturbadora desconexión emocional. El 3 de diciembre, Kempson condujo hasta las Waitakere Ranges. En el camino, se detuvo a comprar una pala. Luego, en un paraje solitario, enterró a Grace en una tumba superficial. Su rastro digital, esas búsquedas en Internet, se convertiría en una prueba irrefutable de sus intentos por planificar la ocultación del cuerpo, desmintiendo cualquier futura alegación de un accidente imprevisto. La investigación policial avanzaba con rapidez. El 8 de diciembre, la policía de Oakland hizo un anuncio desolador. Creían que Grace ya no estaba viva. La investigación por persona desaparecida se convertía oficialmente en una investigación por homicidio. Ese mismo día, Jesse Kempson fue arrestado. Confrontado con las pruebas que desmontaban su coartada inicial, especialmente las imágenes de CCTV, Kempson cambió su versión. Admitió que Grace había muerto en su habitación de hotel, pero insistió en que había sido un accidente durante un encuentro sexual. Fue entonces cuando, presionado, accedió a llevar a la policía hasta el lugar donde había ocultado el cuerpo. El 9 de diciembre, la búsqueda llegó a su fin de la manera más trágica. El cuerpo de Grace Millane fue encontrado. Estaba dentro de la maleta que Kempson había comprado, enterrada en una tumba poco profunda en las remotas Waitakere Ranges, al oeste de Oakland. La forma en que fue hallada, plegada para caber en el equipaje, hablaba de un intento brutal por deshumanizarla y deshacerse de ella, acciones incompatibles con una muerte accidental seguida de pánico. Mientras tanto, el apartamento de Kempson en el City Life Hotel se convirtió en una escena clave. Los forenses descubrieron pruebas contundentes. Había importantes manchas de sangre en la alfombra y bajo ella. El uso de luminol reveló la presencia de huellas ensangrentadas cerca de la cama. La científica forense Diane Krenfeld
describió una zona de probable mancha de sangre de unos 70 centímetros de diámetro, con marcas circulares en su interior, lo que sugería un claro intento de limpieza. También se encontraron pequeñas gotas de sangre en la nevera, probablemente resultado de un evento de proyección, como sangre salpicando de una mano en movimiento. El análisis de ADN no dejó lugar a dudas. La sangre pertenecía a Grace Millane. La ciencia forense, meticulosa e implacable, comenzaba a dar voz a Grace, revelando la violencia que Kempson intentó ocultar y contradiciendo sus primeras versiones de los hechos. El juicio contra Jesse Kempson comenzó el 4 de noviembre de 2019 en el Tribunal Superior de Oakland. Kempson se declaró no culpable del asesinato de Grace Millane. La defensa, liderada por el abogado Ian Brookie, presentó una argumentación que conmocionó a muchos y causó un profundo dolor a la familia Millane. Sostuvieron que la muerte de Grace fue un desafortunado accidente sexual, ocurrido durante un acto consentido. Alegaron que Grace tenía interés en prácticas BDSM y que le había pedido a Kempson que la estrangulara levemente para aumentar el placer, pero que la situación se descontroló fatalmente. Admitieron que Kempson enterró el cuerpo, pero lo atribuyeron al pánico. Esta estrategia defensiva, conocida como la defensa del sexo duro consentido, intentaba no solo exculpar a Kempson, sino también desviar la culpa hacia la propia Grace, escudriñando su vida sexual y sus presuntos intereses para justificar lo injustificable. Como señaló el detective inspector Scott Beard, este tipo de defensa revictimiza a la víctima y a sus familias, pues la víctima ya no está para contar su versión. La fiscalía, encabezada por Brian Dickey, rebatió metódicamente esta narrativa. Argumentaron que Kempson estranguló a Grace hasta la muerte. Presentaron la abrumadora evidencia de sus acciones calculadas tras el crimen. Las búsquedas en Internet sobre cómo deshacerse de un cuerpo, el visionado de pornografía junto al cadáver de Grace, las fotografías que tomó de ella después de muerta, la limpieza de la habitación, la compra de la maleta y la pala, y su cita con otra mujer mientras Grace yacía sin vida. Todo ello demostraba, según la fiscalía, un laberinto de historias y mentiras urdido para evadir la justicia. El patólogo forense Simon Stables testificó que las contusiones en el cuerpo de Grace eran consistentes con haber sido sujetada y asfixiada por la fuerza y no con una asfixia erótica consentida. Además, 3 mujeres que Kempson había conocido previamente a través de Tinder subieron al estrado. Sus testimonios fueron cruciales. Declararon que a Kempson le gustaba practicar la asfixia durante el sexo y que mostraba comportamientos controladores. Una de ellas lo describió como un Jekyll y Hyde, capaz de cambiar drásticamente de personalidad. Estas declaraciones, aunque no probaban directamente el asesinato de Grace, dibujaban un patrón de conducta preocupante y relevante. El 22 de noviembre de 2019, después de un juicio de 3 semanas y 5 horas de deliberación, el jurado, compuesto por 7 mujeres y 5 hombres, emitió su veredicto. Jesse Kempson fue declarado culpable por unanimidad del asesinato de Grace Millane. Los miembros del jurado no se dejaron engañar por la versión del acusado. Para los padres de Grace, David y Gillian, que habían soportado el calvario de escuchar en un país extraño cómo se culpaba y avergonzaba a su hija, cómo se aireaban detalles de su intimidad sin que ella pudiera defenderse, el veredicto supuso un atisbo de justicia. El 21 de febrero de 2020, Jesse Kempson fue sentenciado a cadena perpetua, con un periodo mínimo de cumplimiento de 17 años antes de poder optar a la libertad condicional. Tras la condena de Jesse Kempson por el asesinato de Grace Millane, y después de que sus apelaciones fueran desestimadas, finalmente se levantó la supresión de su nombre. Fue entonces cuando la sociedad neozelandesa y el mundo descubrieron la verdadera magnitud de su depravación. Se reveló que Kempson ya había sido condenado en otros 2 juicios, celebrados en octubre y noviembre de 2020, por una serie de brutales delitos sexuales contra otras 2 mujeres. Estos incluían violación, agresión sexual con penetración, amenazas de muerte y agresiones físicas. Una de estas víctimas era otra turista británica, a la que Kempson violó apenas 8 meses antes de asesinar a Grace.
Estas revelaciones pintaron un retrato aterrador. Grace no fue víctima de un encuentro sexual que salió mal, sino del último y más horrendo acto de un depredador sexual en serie. El asesinato de Grace Millane sacudió profundamente a Nueva Zelanda, un país con reputación de ser seguro para los viajeros. La entonces primera ministra, Jacinda Ardern, expresó la conmoción nacional con una emotiva disculpa pública a la familia Millane. Ella debería haber estado segura aquí, dijo. Sin embargo, esta tragedia también destapó una dolorosa contradicción. Nueva Zelanda, pese a su imagen, tiene una de las tasas más altas de violencia contra las mujeres en la OCDE. La familia de Grace, con una entereza admirable, ha trabajado desde entonces para concienciar sobre la violencia machista y honrar la memoria de su hija. Auckland recordó a Grace iluminando de blanco su Sky Tower y el Harbour Bridge.